de verdad es muy interesante escucharlo porque el presidente de la Comisión de Seguimiento de Vicentín, un caso que está hoy en boca de todas las mesas de los argentinos. Hoy hay marchas por esto, hoy hay un debate político muy, muy importante en base al seguimiento de la empresa. Y bueno, ¿quién mejor que usted para contarnos cuáles son las novedades y cómo se está avanzando con el caso en el día de hoy con si hay una expropiación o no, finalmente, de la empresa Vicentín por parte del gobierno? Antes de ir a la cuestión de fondo, te hago una pequeña aclaración. Nosotros esta comisión que comenzó a funcionar en el marco de la Cámara de Diputados de la provincia, nosotros la comenzamos a hacer funcionar en marzo. Esto le dio origen a partir de una visita que nosotros invitáramos a través del diputado Rubén Giustiniani a Claudio Lozano, que es uno de los directores del Banco de la Nación Argentina, y nos impusiera a él de la importante deuda que este grupo económico tiene con el Banco de la Nación Argentina. A nadie se le escapa que Vicentín es la principal empresa que nosotros tenemos radicada en Santa Fe, con 7.000 puestos de trabajo en forma directa, y nosotros calculamos que por lo menos 1,5 veces de trabajadores indirectos, porque es un grupo que tiene 20 empresas y que además tiene una cantidad de empresas que satelitan alrededor de ellos que le prestan servicios. Así que la vida de las localidades de Avellaneda y de Reconquista, en el departamento obligado, en el norte de nuestra provincia, dependen fundamentalmente de la actividad económica que estas empresas generan. Esto a partir de allí comienza a funcionar. Nosotros como comisión nos habíamos trazado 3 objetivos. El primero estaba vinculado a lo que significaba la defensa de los puestos de trabajo. El segundo, evitar la total extranjerización de la empresa. Eso nos parece que importante de que tengamos una empresa de capitales nacionales, nada más ni nada menos que en el comercio exterior de granos, que es el principal ingreso de divisa que tiene la República Argentina. Y la tercera cuestión, que es la central, donde todo el mundo quiere saber y que nosotros también, y ya le voy a narrar parte de la conversación que tuvimos nosotros con los directivos de la empresa, es dónde está la plata. ¿A dónde están los recursos? Pero no solamente los recursos que se le adeudan al Banco de la Nación Argentina. Este grupo económico, dicho por los directores del grupo, debe 1.350 millones de dólares. Estamos hablando de una cifra que se compone a acreedores de la banca pública, de la banca privada, a productores, a cooperativas, al Estado Nacional, al Estado Provincial. Es un componente que termina siendo una cifra de 1.350 millones de dólares. Nosotros comenzamos a funcionar y a partir de allí nos fijamos una serie de entrevistas. Y yo creo que la más importante, más allá de que hablamos con el juez, con los intendentes, con los trabajadores, con los distintos gremios, porque Vicentín no solamente vincula a la gente que está trabajando en la actividad cerealera o aceitera, sino también a los que están en industria frigorífica, a los que están en industria textil. La reunión más importante para nuestro punto de vista fue con la empresa, fue con los directivos, y que fuimos recibidos por la mayoría del directorio y por el principal vocero, que es Sergio Nardelli. Y la pregunta que se hacen miles de argentinos y miles de santafesinos es cómo esta empresa, que tiene durante los últimos 4 años balances positivos, que en el año 2018 facturó 118.000 millones de pesos, con un importante apoyo de la banca pública y privada, con una importante cantidad, miles de productores que le entregaron su grano y que no cobraron un peso, lleguen a convocatoria de acreedores, que se entre en cesación de pagos. Y se lo preguntamos. La respuesta de ellos se la sintetizo en 3 ejes. El primero que ellos dijeron era la falta de confianza, que el comercio que ellos utilizan tiene un gran componente que es confianza, y que esa confianza ellos la perdieron con los productores. ¿Por qué? Porque dejaron de pagarlo. Nadie le sigue entregando grano a aquellos que no le pagan. Eso que provocó una situación de que los bancos acreedores del grupo dejaran de refinanciarle las deudas y empezaran a querer tomar los créditos, que la empresa le pagara los créditos que le estaban debiendo. Y allí aparece esta frase que está tan de moda, que los lleva a una situación de estrés financiero. Eso fue lo que dijo Nardelli. Y la tercera cuestión es que el grupo ya han hecho mal. Sí. Entonces, ahora, y termino. ¿Cuál es la cosa más importante que nos dijo a nosotros? De que para que este grupo económico pudiese seguir funcionando, hacía falta una inyección de dinero líquido, yo entiendo en efectivo, de 300 millones de dólares más. Si no, ellos corrían el riesgo de colapsar. ¿Qué significa el colapso? La quiebra. Entonces, me parece de que esta grafica, esta exposición hecha por el propio directivo de la empresa, ¿cuál es la situación que este grupo llega a esta instancia? Muy interesante. Bueno, dale, métete. Pregunta. Ahora, si bien lo que dicen el directorio de la empresa, pareciera, por lo menos por la información que es pública, al menos en las últimas 2-3 semanas,
de que la empresa ha realizado maniobras fraudulentas respecto a los pagos, es decir, ha vendido productos que le han sido entregados, en general soja en su mayoría, y no le ha pagado a los productores, y a través de las triangulaciones, los precios de transferencia con sus empresas en Uruguay y en Paraguay, más las empresas offshore, este dinero ha desaparecido. Por eso usted plantea esta pregunta de ¿dónde está la plata? ¿Qué respuesta han tenido de la comisión respecto a esto? Mire, nosotros una de las entrevistas que realizamos, la realizamos con el Círculo de Corredores de Granos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Ese círculo estaba mayormente compuesto por pequeños productores. Esos pequeños productores, en su gran mayoría, son parte de los damnificados. Hasta el día 4 de diciembre, ellos le siguieron entregando granos. O sea que hasta el mismo día que la empresa decide entrar en cesación de pagos, le siguieron tomando los granos a los productores. ¿Qué pasó con estos productores? Fueron a reclamarle el pago de esos granos. Le dijeron que no se lo podían pagar porque no tenían la plata para pagarlo. Los productores, ¿qué le dijeron? Bueno, devuélveme los granos. Tampoco le devolvieron los granos. Entonces no estuvo ni la plata ni los granos. Pero además de eso, hay que narrar una breve historia que está vinculada al tema del Banco de la Nación. Porque daría la sensación, yo no puedo calificar, pero esta información que yo le estoy dando es información mucha que parte de la documentación que nos entregara la propia empresa. Y voy a un ejemplo del Banco de la Nación Argentina. La deuda con el Banco Nación fue creciendo del 2003 al 2015 aproximadamente al 2017, en 150 millones de dólares. Del 2017 a noviembre del 2019 crece el 100%, pasa a deberle 300 millones de dólares. Pero ¿cuál es el hecho subjetivo? En el mes de noviembre tenía 30 días, fue recibiendo créditos durante 26 días de ese mes que hacen una totalidad de 89 millones de dólares. Eso significa que hasta día sábado y domingo le estuvieron otorgando crédito y a los 5 días la empresa entra en cesación de pago. Yo la verdad que no sé si hubo malversación, si esos dineros fueron destinados a otro ámbito, si hubo una triangulación. Lo que sí sé que la plata estaba y resulta que hoy no se encuentra. Entonces, y lo más preocupante, porque nosotros diríamos... ¿Qué es lo que plantea la empresa, Luis? ¿Qué es lo que plantea? ¿A dónde fue a parar ese dinero? Bueno, ellos lo sintetizan en esas tres cuestiones que yo te decía: un proceso de malas inversiones, que además ellos tienen un proceso que es dinámico, que tenían que hacerle frente a deudas que semanalmente brillaban entre 100 y 120 millones de dólares, que no llegaban a juntar ese capital y que entraron en una situación de colapso a partir de que no tenían grano porque los productores no se lo entregaban, los bancos no le refinanciaban y habían hecho un proceso de inversiones malo, entonces se quedaron sin dinero. Esa es la conclusión. Entonces, pues yo ya me animo a darle una primera... ¿Cuál es la propuesta? Sí, ¿cuál es la propuesta que presenta la empresa como posible solución para no llegar a la expropiación? A ver, porque la empresa claramente no quiere que la empresa sea expropiada. Entonces, sí. No, hasta el momento no hay una propuesta concreta de la empresa. Ellos dicen de que necesitan ese aporte de dinero, que yo lo dicho por el señor Sergio Nardelli, a los miembros de la comisión y a su directorio, que si no se le inyectan 300 millones de dólares se le hacía muy difícil de que ellos pudieran seguir. O sea, ellos hablan de que necesitan plata. A los 1.350 millones de dólares que deben, hay que agregarle 300 millones de dólares más, porque si no puede funcionar. La pregunta que yo me hago y que le traslado a sus oyentes y a sus televidentes, digo, ¿esta no es una administración que fracasó? Si perdió la confianza de los productores, si los bancos no le refinancian, si hicieron malas inversiones y encima tienen una deuda de 1.350 millones de dólares de pasivo, nosotros le vamos a dar 300 millones de dólares más a esta administración para que siga con la misma operatoria. La verdad que a mí me parece una cosa descabellada. Por eso... Sí, cierre la idea. No, yo por eso insisto que me parecía sumamente oportuno la intervención llevada adelante por el Gobierno Nacional para poder parar esta cuestión. ¿Y sabe por qué el Gobierno Nacional tiene derecho? Porque es el principal acreedor. Porque tiene la deuda del Banco de la Nación Argentina, lo que le debe a la AFIP, lo que le debe a la aduana y lo que debe del 50% del salario de los trabajadores, porque el último mes los trabajadores de Vicentín cobraron su salario porque el Estado Nacional puso la mitad de la plata. Si no, no hubieran cobrado el salario. Y esa empresa hoy está absolutamente paralizada. Entonces, esta demora en la resolución, esta falta de decisión, y que ahora estamos en las manos del doctor Fabián Lorenzini para que él nos diga cuál es la figura jurídica que se va a hacer cargo, porque nuestro gobernador, a través de la IGJ, la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia, y su presentación
ampliando la intervención, donde nosotros coincidimos porque somos santafesinos y nos parece que tenemos que estar, nadie mejor que nosotros para saber la importancia que tiene Vicentín y cuáles son hacia dónde la tenemos que orientar a la empresa, pero todavía eso no está resuelto. Hasta la tarde de hoy hay algunas versiones periodísticas de la última hora que estarían hablando de alguna resolución, pero yo la verdad que no la tengo confirmada. Ahora, nosotros necesitamos que su señoría defina esta cuestión, porque cada minuto que la empresa sigue parada, los trabajadores corren más riesgo de quedarse sin fuente de trabajo, se corre más riesgo de que se quiebre y se corre más riesgo que los productores no cobren un peso, porque hay que ponerla en marcha nuevamente. Porque nosotros no estamos diciendo de que hay que terminar con Vicentín, al contrario, hay que reforzar. Ahora, diputado, le hago una... Sí, eso, Juan Pablo, sumate vos para preguntarle al diputado. Están explicadas muy bien y muy claramente por el diputado todas las causas, cómo se llegó a esto, la propuesta del gobierno, la falta de propuesta de esa, que obviamente no tiene justificativos, están los números ahí, los balances, los préstamos que se le otorgaron. Pero, ¿qué cree, diputado, que es lo que por ahí el común denominador de la gente, especialmente de su provincia, no ha entendido, no comprende? Que cuando escuchó la palabra expropiación salió a hacer el banderazo el fin de semana pasado, que empezó toda esta duda de si la expropiación era constitucional o no, o anticonstitucional, y sabemos que hay un artículo del 17 de la Constitución que dice que la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada, obviamente, pero se puede llevar adelante a través de, obviamente, el Parlamento. ¿Qué es lo que la gente no ha comprendido, que salió a las calles y se dio lo que se dio la semana pasada? Mire, yo le voy a contestar en dos partes. Una cosa tiene que ver con los vecinos de Avellaneda, que a esos vecinos y los que viven en el lugar le dicen, la dirigencia política local, malintencionadamente, que le van a robar la empresa, que se la van a llevar a otro lado. Y si toda la vida de esa comunidad está alrededor de la empresa, lo lógico es que sacan a defenderla. Ahí el problema no es la gente en Avellaneda. El problema son los dirigentes que tienen a lo mejor más nivel de compromiso con la empresa que con sus propios representados. Porque la verdad que si hay alguien que conoce muy bien la situación de este grupo económico son los dirigentes locales. En el contexto global, después las movilizaciones que hubo en otros lugares y demás, fundamentalmente incentivada por dirigentes opositores, tienen un alto condimento político que no quieren discutir la cuestión de fondo. Y sobre todo aquellos dirigentes políticos que están vinculados al gobierno anterior. Porque la gran mayoría de ellos saben de que de ninguna manera no hubiese sido posible de que el Banco de la Nación Argentina le entregara importantísima cantidad de recursos al banco sin haber violado todas las normativas vigentes. Porque los propios directivos de la línea del banco aconsejaban por allá por abril del año 2019 que no se le diera un peso más porque la empresa no venía cumpliendo. Y sin embargo se le siguieron otorgando todo. Entonces yo creo que malintencionadamente malinforman porque no quieren discutir el fondo, porque acá el fondo tiene dos cuestiones. Una, los puestos de trabajo y el funcionamiento de la empresa. Y la otra, que es una cuestión estratégica como país, que yo coincido con la decisión del presidente, es de que nosotros podamos tener una empresa testigo en la comercialización de granos, que es la fuente de ingreso, como le dije anteriormente, más importante que tiene la República Argentina, y que nosotros desde allí podamos fijar un precio sostén al valor de nuestros granos, y no que el valor de nuestros granos lo fije Bunge, Cargill, Dreyfus, que son multinacionales. Entonces, la pregunta es, ¿a quién responde esta dirigencia política? ¿A quién responde de estos sectores? No lo escuché. Matías. No, te escuchamos. No, lo que sostengo de que estos grupos terminan beneficiando, respondiendo a otros sectores que no tienen que ver con la cuestión de fondo, que es el sostenimiento de la empresa y las necesidades que nosotros tenemos. Por eso tratan de politizar. Y después hay una cuestión que eso ya lo digo como militante de un partido político. Creo que hay un alto condimento antiperonista. Claro, por eso es que se ha hablado en las últimas horas de chavización y de Cuba y todo esto, ¿no? Que obviamente no se puede ni siquiera hacer analogía con esta situación que estamos viviendo. Ahora, le hago una última pregunta yo de mi parte, Luis, por lo menos. ¿Podría haber un retroceso en lo que se anunció desde un comienzo? Digo, esta propuesta superadora que había hablado un poco el presidente, que estaba abierta las puertas de Olivos para escucharla, porque por ahí, y va con esta pregunta también, ¿fue el momento, es el momento que estamos en medio de esta pandemia, esta cuarentena, para tomar esta decisión? Mire, yo no sé si el momento o no, lo que sé que la empresa desde diciembre que está parada, que cada día que pasa son más los productores que pierden confianza,
que van buscando otra salida y que van llevándole sus granos a otras empresas. Porque, a ver, un elemento que hay que sopesar en el análisis es que Vicentín comercializa el 20% de los granos que comercializa la República Argentina. Es un gran jugador. O sea, si Vicentín sale del juego, los que se benefician son los otros. Entonces a mí me preocupa que muchos dirigentes, en defensa de la propiedad privada, terminen siendo funcionales a decisiones políticas de multinacionales. Por eso yo digo que quieren politizar la cuestión. Además de proteger a sus funcionarios, que violaron todos los deberes de funcionario público, tienen una idea distinta al modelo de país que nosotros queremos expresar. Y esta ya es una discusión de... Bueno, para eso están las elecciones. Y para eso la gente vota, pero digo, me parece, yo no sé si era el momento, pero sé que cada día que pasa, cada día que más que no se defina esta cuestión, es un día más que perjudica el funcionamiento de la empresa y que pone en riesgo los puestos de trabajo. Porque, vuelvo a repetir la frase de Sergio Nardelli, el CEO de la empresa. Ellos dijo de que si no conseguían 300 millones de dólares más, la empresa colapsaba. En Buen Romance quebraba. ¿Qué va a pasar si el grupo quiebra? La joya de la abuela, que puede ser Renova, que puede ser el frigorífico Friar, la algodonera Avellaneda, esos van a tener compradores. Ahora, las otras empresas más pequeñas, seguramente no se va a hacer cargo nadie, van a quedar desguazadas o tiradas y abandonadas, y van a haber cientos de cargo del Estado. Esta es la realidad. Es una cadena de pérdidas. Luis, te quiero comentar que estamos en esta plataforma digital que tenemos de izquierda a derecha, tenemos la posibilidad de poder realizar. Está viendo ya más de 3.000 personas se prendieron al vivo de izquierda a derecha. Estamos realizando esta encuesta para que la gente pueda participar, que pueda dejar su comentario, que pueda estar prendida también y ser partícipe del programa de izquierda a derecha. Queríamos que vos también participes de esta encuesta, que dejes tu comentario, a ver qué opinás en relación a todo esto que nos mencionás, que la verdad es súper interesante. Y la encuesta es si está a favor o no la gente de que existan marchas, como hubo en los últimos días, a favor o en contra de la expropiación, ¿no?, a la empresa Vicentín. Claramente nosotros escuchamos y venimos escuchando tu postura y tu opinión, pero déjanos saber tu voto. ¿Estás a favor o estás en contra de estas marchas que se sucedieron en los últimos días aquí en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en el Obelisco, también en Santa Fe y a lo largo del país? No, pero te digo con claridad mi posición. Planteada como están planteadas, yo estoy en contra. Porque acá resulta que el ladrón persigue al juez. Carita de enojado entonces para Luis Rubio. ¿Cómo? Carita de enojado, porque la gente puede votar con el corazón si está a favor o carita de enojado si está en contra. No, poneme carita de enojado. La carita de enojado. Poneme carita de enojado. Me encantó. Entonces, carita de enojado para Luis Rubio. Luis Rubio. Rubio, perdón. No, Sí. a ver, ¿y por qué? Porque vuelvo a insistir, me parece de que están llevando la discusión a un terreno que no es el correcto. Porque acá no estamos hablando de si hay que privatizar sí o privatizar no. Acá lo que estamos diciendo es que hay una empresa que es un jugador importante en la exportación de granos, que tiene una incidencia notable en la provincia de Santa Fe, con una cantidad de miles de trabajadores, que si no se pone en marcha y si se cae perjudica todo eso. No estamos hablando de una ola privatista. Por eso insisto que muchos dirigentes políticos, algunos por burros, por mal informados, y otros por mal intencionados, termina llevando la situación a la gente a movilizaciones que no están correctas. Y después vuelvo a insistir, creo que hay un alto componente antiperonista de miles de personas que no quieren al gobierno de Alberto Fernández, que no quieren de que nosotros sigamos gobernando la República Argentina, y entonces se manifiestan por cualquier cuestión. Pero esta es la realidad, yo pienso eso.